¿Qué es el ego? La pequeña palabra ego ha tenido varios significados. Para la psicología, es la instancia psíquica a través de la cual el individuo se reconoce como yo y es consciente de su propia identidad. El ego, por lo tanto, es el punto de referencia de los fenómenos físicos y media entre la realidad del mundo exterior, los ideales del superyo y los instintos del ello. Para el psicoanálisis freudiano, el ello está compuesto por los deseos y los impulsos. El superyo o superego, en cambio, está formado por la moral y las reglas que un sujeto respeta en la sociedad. El yo o ego es el equilibrio que permite que el hombre pueda satisfacer sus necesidades dentro de los parámetros sociales. La definición académica sitúa a la persona con problema de ego como jactanciosa, egoísta, desdeñosa, vanidosa y por lo general desagradable. O también la persona dedicada al odio, la malicia y la destrucción. También se ha considerado al ego como algo que está dentro de nosotros, controlando nuestra vida cotidiana, presionándonos para que mostremos una buena imagen. Se puede ser altruista y bondadoso para mostrarse ante los demás, y eso también es ego. En términos más sencillos, el ego no es sino la idea que cada uno tiene de sí mismo. Es decir, que el ego no constituye más que una idea, una ilusión, pero una ilusión que ejerce gran influencia. Todo comienza desde que somos niños en el seno familiar, en la figura de la madre y el padre, que son los que crean nuestro mundo. Cuanto más crecemos, más complejo se vuelve el ego, porque las opiniones de muchos más son reflejadas, alejándonos cada vez más de nuestro verdadero yo. Así nace lo que Eckhart Tolle se refiere como el yo falso, que es el que hemos construido con el tiempo en base al ego. Hasta aquí no habría ningún problema, pues esta construcción es la que nos ha ayudado a desenvolvernos y relacionarnos con el mundo. Sin embargo, el ego basa nuestro bienestar y malestar en cuestiones ajenas a nosotros y por lo tanto en algo que no podemos controlar. Y es en este esquema donde se produce la base de todo el sufrimiento que nos rodea, pues nos creemos libres cuando en el fondo nuestro bienestar depende de los demás. Es en este momento donde le echamos la culpa al mundo de nuestro sufrimiento y vivimos constantemente creyéndonos víctimas de nuestra mala suerte o nuestro destino, cayendo así en un círculo vicioso del que nos sentimos atrapados y de difícil solución. En esencia, el ego o idea de uno mismo supone una forma distorsionada de afirmar y vivir la existencia. A esta máscara social, el ego, le gusta la aprobación. Quiere controlar situaciones y personas y se apoya en el poder porque vive en el temor. Es en base a todo lo comentado que a través del ego buscamos desesperadamente en el exterior nuestra felicidad. Es por ello que nos cuestionamos qué es lo que nos hace falta para poder ser felices, proyectándonos de esta manera en un futuro que solo existe en nuestra imaginación con ese objeto, sensación, circunstancia, etc. que no tenemos en el ahora. Y así, constantemente impidiéndonos alcanzar finalmente nuestra felicidad plena. Las estrategias del ego. Diferentes personalidades.
El ego se caracteriza porque en su estructura está formado por múltiples personalidades o personajes que de forma inconsciente nuestro ego escoge como buenamente ha ido aprendiendo de su entorno y conforme a lo que le han enseñado para resolver un conflicto emocional, un comportamiento, un miedo, una sensación o un pensamiento. De esta manera, dentro de nosotros, en una situación concreta, somos poseídos por un personaje que interpreta su papel, ya sea nuestro yo salvador, yo valiente, yo tímido. Y aunque todos tenemos formas parecidas de subpersonalidades, la diferencia es que en la misma circunstancia no todos aplicamos o utilizamos la misma. Eso es lo que diferencia a una persona de otra ante un mismo evento. Nada más y nada menos que el subcarácter del ego, que toma control del mismo y reacciona de una u otra forma según sus cálculos de probabilidades, expectativas y confianza en su misión última. Todas esas vocecitas internas y diferentes que tomamos en nuestra cabeza son los denominados arquetipos del ego, según explica Jung en su trabajo en el desarrollo de los arquetipos de la humanidad. Somos muchas personalidades a la vez y tenemos muchas máscaras. El hecho de saber reconocerlas cuando están usurpando a nuestra verdadera personalidad es lo que nos permite desenmascararnos y poner a nuestro ego donde le corresponde, es decir, a nuestro servicio. Nuestro ego es realmente una voz en nuestra cabeza que toma 1000 caras distintas, pero no nos representa. No confundirlo y aprender a reconocerlo es el descubrimiento de toda una fachada que se cae de repente y que te muestra las cosas desde otra perspectiva más sana y amorosa. Autoalimentación del ego. Nuestro ego necesita una fuente de energía para sobrevivir por sí mismo y realizar su función, que es hacer que el ser humano sobreviva. El ego tiene que manejar las emociones y sentimientos hasta tal punto que muchas veces prefiere protegernos de ellas y no lidiar con la carga energética que suponen. Además, también se alimenta de nuestros pensamientos generados en nuestra mente, según las situaciones. Por ejemplo, en una situación de sentimiento de injusticia, tu ego se podría alimentar en la recreación, en una posible venganza hacia esa persona que te hizo algún mal. Así, el ego genera este tipo de pensamientos para poder alimentarse, porque una de sus partes se ha sentido herida cuando te han lastimado y debe sacar su lado vengativo. Sabe que no harás de verdad eso que le gustaría que hicieras, así que te pone toda la situación en tu pantalla mental y la reproduce una y otra vez. Cada subpersonalidad se alimenta de ciertas emociones y puesto que la mente no distinga de algo real que ha sucedido o imaginado que ha sido visualizado, la emoción y la energía generada es la misma. Tu parte cobarde se alimenta imaginando cuando te defiendes y ganas una pelea. Tu parte víctima se imagina humillando a personas con las cuales se sintió inferior. Estas proyecciones mentales tienen tanto poder que alimentan más y más esas personalidades nuestras y en vez de hacerlas desaparecer, consiguen que tengan cada vez más fuerza. Por eso, cuando te des cuenta tú mismo que estás imaginando situaciones de este tipo, representaciones teatrales en las cuales eres el protagonista, tienes al ego generando energía para sí mismo. El ego no tiene por qué jugar ninguno de estos papeles, vengador, salvador, víctima. El ego debe ejecutar nuestro rol social a partir de las construcciones de nuestro yo interior, que siempre nos guiará con sabiduría
si aprendemos a escucharle. Trascender al ego. Citando a Toll, cuando habla sobre el ego, explica que nos solemos mover principalmente en dos tiempos, pasado y futuro, siendo el presente un simple puente de enlace entre estos dos. Ambos son espacios que solo están en nuestra mente, no son reales, por lo tanto no son controlables. Aunque de lo que sí podemos estar seguros es en el ahora o momento presente. Esto al ego le incomoda muchísimo, porque normalmente no está satisfecho con su situación actual. Lo podemos identificar fácilmente cuando nos sorprendamos moviéndonos en la queja, el victimismo, el juicio, etc. Así pues, la forma más efectiva de trascender al ego es siendo conscientes de nuestro ahora, dejando a un lado las proyecciones pasadas y futuras. De este modo, posicionamos al ego en una situación de incómoda pero necesaria aceptación de nuestro momento actual, porque lo que es ahora es lo que es y no es modificable. Sin embargo, y llegados a este maravilloso punto, la buena noticia es que el exterior no se puede cambiar, pero sí podemos cambiar cómo nos afecte a nosotros. Y el primer paso para conseguir la transformación interior es practicar la desidentificación del ego. Esto nos sitúa en un cambio de paradigma que nos obliga a experimentar y a crear experiencias reales. El ego, en su buen hacer, intenta protegernos de las experiencias todo lo posible. Nos aleja de los peligros que otros dicen haber experimentado, creando una forma inconsciente, una jaula que nos protege de supuestas posibilidades negativas, encerrándonos en una burbuja de protección que nos aleja de nuestro principio básico, que es la creación de experiencias, o dicho de otra forma, vivir la vida. Cabe destacar con todo esto que no quiero decir que lo eliminemos o lo ataquemos. Al contrario, al desidentificarnos de nuestro ego, es cuando conseguimos que no nos domine para poder emplearlo a nuestro favor y conseguir, de este modo, la felicidad plena en cada instante, en el único espacio-tiempo en el que nos situamos, el presente. ¿Cómo nos desidentificamos del ego? Ser presencia. En primera instancia, y como comentaba anteriormente, el primer elemento es el impulso de querer trascender a nuestro ego. Esto es importante porque el ego encontrará 1000 artimañas para seguir teniendo poder en nosotros, y una de ellas, y la más común, es el escepticismo, el miedo a la entrada de un modo de hacer diferente, es decir, moverse por medio del ser. El ser no cuestiona, no analiza ni juzga, solo es presencia y observa, tanto los movimientos externos como los internos. Empieza a mirar más detenidamente qué es lo que ocurre en nuestro interior, cómo reaccionamos en diferentes ocasiones, de dónde vienen nuestros pensamientos hasta encontrar el pensamiento iniciador, y se mueve por impulsos e intuiciones. Es decir, el ser tiene carácter de no forma, por ello no es tangible ni visible, y eso va en contra de las normas del ego, que necesita control a su alrededor para sentirse seguro. Mientras que el ser procura desprotegerse, abrirse a lo desconocido, porque entiende perfectamente las leyes de la vida, que son la impermanencia, el fluir y el ahora, porque en el fondo no hay nada de qué protegerse. Es un cambio de paradigma, y esto el ego no lo puede entender. Es imposible intentar llevar a cabo el camino de la liberación del ego a través de él, porque él no puede autosabotearse,
Trascender al ego significa esto que estamos hablando, ver más allá de él, dejar que sea el ser quien nos dicte, porque solo a través de él podremos construir nuestras verdaderas experiencias y vivir una vida auténtica. Un ejercicio práctico que podemos llevar a cabo para ayudarnos a vivir el presente es prestando atención a los movimientos rutinarios que hacemos normalmente de forma automática, como por ejemplo, atender nuestra respiración, estar atentos en el momento que entra y sale de nuestra nariz, la sensación que se produce cuando inspiramos y expiramos, y recrearnos en esto, prestar atención a nuestro alrededor, observarlo como si nunca lo hubiésemos visto, atender cuando subimos las escaleras, escuchar el cantar de los pájaros. Todo ello nos genera una sensación de presencia silenciosa y nos distinguimos en un estado de paz interior. Evitar alimentar al ego. Cuando escuchamos a un pensamiento, nosotros somos conscientes de él y además somos conscientes de ser testigos de él. Esto es lo que se denomina una nueva dimensión de conciencia. Mientras escuchamos al pensamiento, somos capaces de sentir una presencia consciente, denominado yo profundo o ser, que se localiza más allá del pensamiento. El ego, entonces, pierde su poder sobre nosotros y se calma al no poder recibir la energía que producimos al identificarnos con él. Este sería el principio del fin del pensamiento compulsivo e involuntario. Cuando ocurre esto, se experimenta una discontinuidad en la corriente mental, o como explica Toll, una brecha de no mente. Cuando comenzamos este proceso del darse cuenta, vislumbramos pequeñas rupturas en la continuidad del fluir mental, experimentando una sensación de paz y quietud. Comenzamos pues a encontrarnos en nuestro estado de percepción y en sintonía con nuestro ser. Estamos más despiertos y nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor, porque no hay ninguna niebla de pensamientos que lo obstruya. Es por ello que podemos estar más alerta y más despiertos, porque vivimos completamente en el presente y empezamos a manejarnos y trabajar en él. Observar nuestras emociones. A través de nuestras emociones podemos conocer también a nuestra mente, pues nuestro cuerpo nos dará un reflejo verdadero. Si hay un conflicto aparente entre ellos, la cabeza me dice que sí, pero mi corazón me dice que no. Será la emoción la que diga la verdad. Ojo, no la verdad última de quienes somos, pero sí la verdad relativa de su estado mental en ese momento. El conflicto entre los pensamientos superficiales y los procesos mentales inconscientes son muy comunes. El inconsciente no lo podremos conocer como tal a través de la mente, pero sí a través de nuestro cuerpo por medio de las emociones. Por eso, escuchar nuestras emociones, escuchar nuestros movimientos emocionales, nos acerca a conocer nuestro yo falso. Una práctica interesante para poder estar más atentos a nuestras emociones es que cuando seamos conscientes de una emoción, preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Y es la práctica de observarlas lo que las hace salir a la luz. Este proceso no es fácil, porque normalmente si no estamos siendo presencia, es probable que la emoción se apodere de nosotros y tome el control nuestra mente y nuestra emoción, experimentando un círculo vicioso en el que la mente alimenta la emoción y la emoción alimenta la mente, que se mantendrá
lo que dura el conflicto. Es por eso que en estos casos de no presencia, una práctica sana sería la de acudir a ese momento por medio del recuerdo y observar con mayor calma qué procesos mentales y emocionales se estaban moviendo en esa situación. El tema del ego es muy extenso y hay muchos puntos que merecen la pena ser tocados. Aquí he desarrollado los que creo más esenciales. Aunque hay muchas técnicas y procesos para el despertar, puesto que dependiendo de la persona y su vida personal, pueden existir una serie de bloqueos o paradigmas muy afincados como ciertos, en cuyo caso, el proceso del despertar es una práctica comprometida con nosotros mismos y que nos acompañará toda la vida, puesto que el ego siempre va a estar ahí y no sabemos realmente qué estrategias inconscientes hemos aplicado para sobrevivir en el mundo y que ahora se apoderan de nosotros. Aunque las cosas son más simples de lo que parecen, estar afincados en un estado mental y no saber salir de él crea mucho sufrimiento innecesario. El ego se mueve en dos emociones. Todas las demás son subcategorías de estas, pero en resumen, todo parte de una emoción de amor y de miedo. El ego se mueve principalmente en el miedo y es así como se alimenta, mientras que el ser se mueve en el amor. Saber discernir entre estas dos y aplicarlas constituye un gran paso hacia nuestra liberación y es la base de todo nuestro sufrimiento. Seamos amorosos con nosotros mismos y seremos amorosos con el mundo. La proyección es la base de toda percepción. El mundo que ves es lo que tú has puesto en él y nada más. Es el testimonio de tu estado mental, la imagen exterior de un estado interior. Tal como una persona piensa, así percibe. Por lo tanto, no intentes cambiar el mundo. Opta por cambiar tu manera de pensar en el mundo. Los 10 tipos más comunes de ego que existen, según el investigador Iván Durán-Garlik. Ego sabelotodo. Es aquel ego que siempre cree tener la razón, le gusta dar consejos sobre todo, siempre contesta aunque no sepa, cree tener respuesta para todo, no se puede quedar callado. Ego insaciable. Es el ego centro de mesa, que no le gusta pasar desapercibido, hace cualquier cosa para llamar la atención. Ego interruptor. Su necesidad de autorreferencial es tan fuerte que interrumpe permanentemente. Nunca deja que los otros terminen de hablar. Ego envidioso. Es el que no soporta los triunfos y éxitos de otros. Degrada a los que cree que son mejores que él. Ego prestigioso. Es el ego que busca aplausos, reconocimiento y admiración en todo lo que hace. Siempre quiere ser el mejor. Frecuentemente le dice a los demás, te lo advertí, yo sabía, te lo dije, pero tú nunca me escuchas. Ego jinete. Se monta de lo que dicen otros, se aprovecha de los datos de los demás para su propio beneficio. Saca partido de lo que otros dicen para estructurar sus propias intervenciones. Es copión y usurpador. Ego sordo. Nunca escucha. Le gusta hablar solo a él. Habitualmente finge escuchar. Ego manipulador. Es aquel ego astuto que siempre se las arregla, ya sea tergiversando, acomodando, engañando, mintiendo o justificando para que las cosas resulten siempre a su favor. Ego orgulloso. Es aquel ego competitivo,
discutidor, que no le gusta perder. Ego premental o silencioso. Es aquel ego que calladamente tiene un discurso paralelo, es criticón, hipócrita y enjuiciador. Y por último, ¿qué es el ego místico? Cuando comenzamos a transitar el camino espiritual, buscamos la perfección en nuestras vidas. Tratamos de mejorar nuestro carácter, costumbres, ideas, alimentación y hasta la vida social. A veces hacemos sacrificios con el fin de alcanzar una vida más plena y feliz. Sin embargo, muchas veces no llegamos al estado de éxtasis o plenitud que anhelamos. La decepción puede llevarnos a rechazar la disciplina que habíamos emprendido, o en el peor de los casos, puede desmoralizarnos a tal punto de pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Cualquiera sea la reacción, esta solo nos está señalando que hemos cometido un error, y un error puede ser corregido. El universo funciona como una gran computadora. Hay que saber presionar las teclas adecuadas para obtener lo que se desea. Cuando no lo estamos haciendo, la computadora se detiene, espera fría y silenciosamente la señal eléctrica correcta. ¿Cuáles son? Algunas escuelas han tergiversado estas enseñanzas, quizá sin ninguna mala intención, con lo que han llevado a muchas personas a cometer errores y a frustrarse en sus expectativas. Se nos indica que también se ha considerado al ego como algo que está dentro de nosotros, controlando nuestra vida cotidiana, presionándonos para que mostremos una buena imagen. Pero también se suele ser altruista y bondadoso, oculto y sabio. Y si esto se manifiesta, algunos suelen decir: «¿Qué hombre tan lleno de ego? Lo hace para aparentar». En este sentido, el ego es una fuente de creatividad, claro que sí, puesto que hay individuos que se enfrascan en una lucha por competir o por imitar al otro y convencerlo de que sabe más, de que es más creativo. Y cuando la competencia se encamina en este sentido, sale ganando la cultura, la ciencia y la tecnología. En concreto, debemos sorprendernos, indagar cómo es nuestro ego, determinar si realmente lo controlamos, qué nos ha proporcionado y tomar las acciones correctas para evitar que cada vez se acreciente en nuestro yo interno y nos afecte en nuestro crecimiento. Todo debe ser reconectado con su calidad esencial y sacralizado. Así, el ser humano se vuelve un oficiante de la vida. Todo se vuelve entrega, servicio, todo entramado con la gran sinfonía del cosmos. La espiritualidad estaría inspirada por la idea de que somos seres esencialmente divinos y que nuestro sentido y misión es expresar esa divinidad en el mundo, transformarnos y transformar todo en un canal de esa luz. Narrado por Ibelice Martínez. Dirigido por Jorge Guerrero. Todo bajo la producción, edición y musicalización de Jesús Fuenmayor.